Hablaremos de los 5 montes encantados de los mitos chinos. Yo siempre había creído que eran 3 los montes encantados. Bueno, quedaron 3, pero eran 5 y vamos a ver en qué consiste. Acá hay mucho daoísmo, mucha vecindad con la búsqueda de la inmortalidad, que es desde luego el asunto central del Dao. Los daoístas han buscado la inmortalidad de distintos modos. La han buscado dentro, la han buscado fuera, la han buscado en el sexo, claro, en el vínculo, sí. La han buscado con 2 clases de elixires, también el elixir externo y el elixir interno. La han buscado incluso con procedimientos un poco extraños, cuyo buen funcionamiento solo podía comprobarse cuando un cadáver se levantaba y salía caminando, que era una comprobación fehaciente de que alguien se había convertido en inmortal. Una exigencia probatoria cuasi popperiana. Sí, del mayor positivismo. Claro, sí, ciertamente, someter la misma muerte a una falsación. Y hoy hablaremos de unas de las formas de buscar la inmortalidad. Y hay mezclados otros mitos junto con el Dao. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guixu. Cerca de este valle subacuático flotaban 5 grandes montes encantados: el Taiyu, el Yuanjiao, el Fanhu, el Jinshu y Penglai. Eran extraordinariamente altos estos montes flotantes. Algunos mitógrafos calcularon las mediciones legendarias, las tradujeron a medidas modernas y estimaron en unos 15.000 kilómetros la altura de estos montes. Eran muy altos, verdaderamente. Calcúlese que el monte Everest tiene apenas 9 kilómetros de alto. Y es el más alto del mundo siempre y cuando uno no cuente estos montes precitados, que son no un poco más altos que el Everest, sino mucho más altos. Los 5 montes estaban alineados en el mar y entre cada uno había una distancia de 35.000 kilómetros de distancia. Nada cuesta calcular que el mundo de la cosmología china era bastante más grande que el que nos toca vivir, porque no hay nada en este mundo que esté a 35.000 kilómetros de distancia de nada. Ya que si para llegar a un lugar hay que recorrer 35.000 kilómetros, es porque es más fácil ir por otro. Lo que les quiero decir es que un círculo máximo es de 40 y tantos mil kilómetros. Así que no hay manera de que un sitio nos demande una jornada de 35.000 kilómetros. Quiere decir que el mundo, en principio, es más grande de lo que todos sospechamos. Aprovechamos para decirlo en este programa, y lo decimos incluso antes de que se clausuren las transmisiones del interior del país, para que allí también tomen debida nota de este dato, que desde luego los chinos sabían mucho antes que nadie. Bueno, pero volvamos a los montes flotantes. Estos montes aparecían y desaparecían, lo cual es mucho más meritorio habida cuenta de su enorme tamaño. Cuando hacía buen tiempo, uno podía ver en aquellos montes palacios y pabellones majestuosos, que eran justamente la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes, como Ixión, y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco, no sé con qué ventaja. Crecían numerosas flores y árboles frutales muy raros. Por ejemplo, uno de esos árboles daba perlas, así que no sería un árbol frutal, salvo que uno considere que la perla es una fruta. Algunos otros árboles daban los famosos frutos de la inmortalidad. Hemos hablado aquí, yo he escrito algo muy poco acerca de los duraznos de la inmortalidad, que crecían los chinos, crecían en las islas de los inmortales.
los durazneros, aquellos durazneros eran un poco mezquinos, eso sí. Un durano cada 6.000 años, más o menos. Así que no eran árboles muy fructíferos, y por eso es que no hay tantos inmortales, ¿verdad? Casi ninguno. Hay que decir que los habitantes de estos montes flotantes estaban un poco mortificados por el siguiente motivo. A pesar de ser tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, como se ha dicho. Entonces las corrientes del mar los arrastraban a veces hacia el oeste. Eso es lo que más les preocupaba, porque era un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, hacía allí mucho frío y no se veían el sol ni la luna. El único habitante de este mundo del oeste y de tinieblas era un dragón conocido como el dragón del cirio, porque siempre llevaba en la boca un cirio, una vela, que desprendía una luz bastante pobre. Es curioso que este dragón lleve una vela en la boca, parece más un chiste para cantar truco. Del monte bajó un dragón con una vela en la boca. Claro, sí, sí. O en la pampa legendaria donde relincha el peludo. Claro. Estaba el dragón del cirio con una vela en la boca. Bien. Entonces, ante esta situación flotante de los montes, ante el peligro de ir a parar allá al mar del oeste, los inmortales que vivían en aquellos montes se quejaron al soberano del cielo, y el soberano del cielo encargó a uno de sus funcionarios, el famoso Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Yu Jiang envió 15 tortugas gigantes. He aquí cómo resolvió el problema, atención. Este funcionario envió 15 tortugas gigantes para que cargaran a cuestas los montes. Debían ser muy grandes las tortugas, ya que se trataba de montes de 15.000 kilómetros de alto. Un buen tamaño es el tamaño del mundo, pero bueno, no lo sé. Estas tortugas tenían como función ponerse a cuestas cada uno de los montes y quedarse siempre en el mismo lugar para que los montes no anduvieran derivando. Con el fin de que no escaparan al sentirse fatigadas, Yu Jiang las dividió en 3 turnos de trabajo a las tortugas, turnos que se alternaban cada 60.000 años. Es obvio que una tortuga, por gigantesca que fuere, al cabo de 60.000 años de sostener un monte de 15.000 kilómetros de altura en el lomo, empieza a fatigarse o acaso a aburrirse. Sobre todo. Entonces es allí donde aparece la otra tortuga, el relevo. Las tortugas acataron las órdenes, soportaron los montes, manteniendo la cabeza erguida fuera de las aguas para no ahogarse. De ahí en adelante los montes permanecieron estables, y entonces sus moradores, es decir, los genios y los inmortales, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes había una colina llamada Bogushan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar, naturalmente, donde iban a pescar. Qué curioso que los titanes vivieran de la pesca. Cierto día algunos titanes descubrieron a las tortugas que se encontraban ahí sosteniendo los montes y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. 6 de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes. Bien, desde luego regresaron contentos al Lungbo con sus tortugas. Poco después, 2 de los 5 montes, el Taiyu y el Yuanjiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los inmortales que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros, a los 3 que quedaban. Poco después, el Taiyu y el Yuanjiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar, lo cual debe hacernos meditar acerca de la profundidad media de los océanos, que creo que es de 4.5 kilómetros. No, es de por lo menos 15.000, ya que estos montes quedaron sumergidos.
Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciéndoles el tamaño. Y en el mar quedaron solamente 3 montes con las tortugas sobrevivientes. Ya en la historia china, en el periodo que se llama de los reinos combatientes, los reyes de Qi y de Yang, que eran 2 de los reinos, quisieron llegar hasta esos montes cuando se enteraron de que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. Ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para la expedición, pero una tempestad embistió a los barcos y los que lograron quedar a flote apenas si pudieron ver desde lejos los montes y no pudieron tener más que una visión, breve vislumbre de aquellas moles. También se cuenta que Xi Guangti, ¿se acuerdan de la muralla y los libros? El que soñaba con ser inmortal, planeó una expedición, hizo construir 1000 barcos, ninguno de ellos pudo llegar a los montes, y no solo eso, ninguno de ellos pudo regresar. Posteriormente, en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Xiaohun, que informó al emperador Wu Ti, dice acá, ustedes saben, hay 2 grafías con los chinos, la que yo conozco es otra. Este Wu Ti es uno de los emperadores más famosos de la historia china y algún día vamos a hablar de él. Yo lo cité en Rosario. A Wu Ti le habían regalado la niebla de la inmortalidad. Y él no le dio bolilla, no creyó y no la usó. Por eso se habrá muerto, ¿no? Bueno, Li Xiaohun, el mago, le informó al emperador Wu Ti que cierta vez cuando viajaba por el mar había visto un genio llamado An Qishen, el cual comía una especie de zapallito, que según aseguró era uno de los frutos de los montes encantados. Expedición a buscar el zapallito. Grande, ríase de la Armada Invencible, ríase de los galeones hundidos frente a Santo Domingo. Ahí fueron todos a buscar el zapallito. No vuelvan, dijo el emperador, sin traerme el zapallito que ahuyenta la muerte. Otro fracaso. Uno de los capitanes regresó y, temeroso de mostrar su derrota, le dio al emperador un durazno que dijo que se lo había arrancado en Penglai. El emperador Wu Ti lo comió desaforado y murió tranquilo 6 años más tarde. Curioso destino de Wu Ti, que hace un mes y algo, en este mismo programa, desdeñó la niebla que hubiera podido mantenerlo inmortal y se comió un durazno absolutamente impropio para esos menesteres. Es decir, un durazno como cualquiera que comemos nosotros. Los duraznos que uno come, más que a la inmortalidad, propenden al apurón digestivo. Bien. ¿Qué pasará cuando uno come un durazno de la inmortalidad, pero verde? No hay que hacerle, el que sueña que se muere, se muere, Bien. Estas son las noticias que tenían sobre estos nuevos montes. ¿Y a quién quiere dedicarla? A nuestros amigos los chinos, al emperador Wu Ti. Sí, como que no, ya que hablamos de tortugas que sostienen grandes cosas y que rozamos a los titanes también, podemos dedicarle a Atlas, que es una especie de conjunción entre ambos. Atlas, que era un titán, ¿cierto? Por eso era un titán y sostenía el mundo. Sostenía el mundo con un hombro, y un día pasó Hércules, ¿se acuerda? Sí, señor. A ver si se lo sostenía un rato, le preguntaba. Exactamente. A cambio de no sé qué comisión para ir a buscar las manzanas de las Hespérides, Atlas le dijo a Heracles, sosteneme un cachito de esto mientras yo voy y te traigo la manzana. Y cuando volvió se le pasó por la cabeza dejarlo ahí. Yo no lo agarro más. Bueno, dijo Heracles, me van a quedar. Pero dice, a ver, sostenemos un cachito que me voy a poner un almohadón. Y cuando Atlas, que era un ingenuo ciertamente, agarró el mundo, se hizo cargo del mundo, Heracles salió rajando. Pues también a Atlas, si no fuera por Atlas, el mundo se derrumbaría. Yo creo en estas cosas. Claro, el mundo está sostenido por una tortuga sobre la cual hay un elefante. ¿Usted cree en eso? Sí, creo en eso. ¿Qué quiere que crea?
en esas cosas del canal Infinito. científico. No, en Infinito. En el Infinito dicen lo que yo digo. Ah, está bien. Sí. ¿A usted es hincha de Infinito? No, del Discovery. En Discovery no, dicen que el mundo no se sostiene con nada. ¿Cómo no se va a sostener El eje con nada? terrestre es ¿Por qué no se imaginario. cae? ¿Por qué no se cae, señor? Por la atracción que ejercen los cuerpos entre sí. que nos sí, mantienen- claro, la atracción que se... Dale de ahí. ¿Usted no, nunca sintió la atracción de un cuerpo? Sí, pero no de un cuerpo celeste. No de un cuerpo celeste. Bueno, y se lo dedicamos también a Celeste. A Celeste. Tendríamos que tener alguna, seguramente tenemos alguna amiga llamada Celeste. Ahí está Celeste. ¿Qué tal? Bueno, esto explica Newton. Bueno, hemos ido a la discoteca para encontrar algún disco acerca de estos 5 montes o de estos 3 montes, que son los 3 que quedan, y en los cuales los sinos, supongo yo, todavía seguirán buscando la inmortalidad, aunque no parecen muy interesados los que yo conozco. El de abajo de mi casa, El chino. nunca... No. Está más interesado en Está más venderle un cacho interesado de crudo. claro, en cuestiones más prosaicas, si usted quiere, ¿no? Pero bien, el discotecario me dijo que los 3 montes eran 3 esperanzas de inmortalidad. Hay 3 esperanzas, se llama el tango de Discépolo, que va a cantar ahora mismo Jorge Vidal. Adelante. La han buscado en el sexo, Claro, en el vínculo, sí. la han buscado con 2 clases de elixires, también el elixir externo y el elixir interno. La han buscado incluso con procedimiento, una exigencia probatoria cuasi popperiana. Sí, del mayor positivismo. Claro, sí, ciertamente, someter la misma muerte a una falsación. Y hoy hablaremos de unas de las formas de buscar la inmortalidad. Y hay mezclados otros mitos junto con el Dao. Mucha vecindad con la búsqueda de la inmortalidad, que es, desde luego, el asunto central del Dao. Los daoístas han buscado la inmortalidad de distintos modos. La han buscado dentro, la han buscado fuera. Hablaremos de los 5 montes encantados de los mitos chinos. Yo siempre había creído que eran 3 los montes encantados. Bueno, quedaron 3, pero eran 5 y vamos a ver en qué consiste. Acá hay mucho daoísmo, un poco extraños, cuyo buen funcionamiento solo podía comprobarse cuando un cadáver se levantaba y salía caminando, que era una comprobación fehaciente de que alguien se había convertido en inmortal.